el fútbol ecuatoriano físicamente y futbolísticamente le compite a todos en Sudamérica hoy. Bien. Y en el Mundial también compitió. Bien, uno que reconoce. Ayer, más de lleno. Minutos del... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un video más, sí, hoy hay más de uno, hoy estamos a pleno con la celebración de lo que ha sido la obtención de esta recopa sudamericana, de esta recopa Conmebol para Independiente del Valle en el Maracaná, sí, marcando el maracanazo, y venimos a hablar de la prensa, ¿no? De qué opina el resto de la prensa fuera del país de Ecuador de este gran equipo y de esta gran hazaña que ha vuelto a marcar y que obviamente suma un título más en este crecimiento que hemos vivido todos. Así que hoy vamos a estar hablando, en este caso, en este video, de lo que opina la prensa chilena de Independiente del Valle, que todavía quedó esa pica, ¿no? del Mundial de Qatar, de clasificación, no clasificación, de quejas que no. Vamos a ver qué opina la prensa chilena acerca de la conquista de Independiente del Valle, de este equipo ecuatoriano, y ganándole a nada más ni nada menos que al Mengao, que a Flamengo. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, vayamos con todo a qué opina la prensa chilena de Independiente del Valle y la obtención de su recopa. Deportivas. Analizamos ahora lo que fue esta derrota del Flamengo ante Independiente del Valle. Analizan la derrota de Flamengo. Como Independiente del Valle, un equipo de una industria pequeña como la ecuatoriana, que ya ha ganado 2 sudamericanas, que ha sido finalista de la Libertadores, ahora consigue la recopa ganando en penales en el Estadio Maracaná. 72 minutos jugó Vidal, me parece que es un partido correcto, pero no brillante, harta recuperación de balón ahí, pero hay un Analizan tema, no sé Vidal. si lo compartes tú. Me da la impresión que en esta versión de el Flamengo de Víctor Pereira, que es un equipo lleno de figuras estelares, como que se ha perdido un poco en la categoría. Antes te daba susto jugar con Flamengo. Tal cual. Hoy día es un equipo más aterrizado, no tan galáctico. Desde el Mundial de Clubes que se nota que es otro Flamengo, no es el de Dorival. No, es que la jerarquía ha perdido parte del funcionamiento. Creo que lo de ayer fue mucho más... y lo de Independiente del Valle ya no nos debiese sorprender. Recordemos que está Anselmi, el técnico que pasó por Unión La Calera y que no le fue bien en Chile y ya es campeón en Independiente del Valle. Lo echaron a Anselmi. Logra ya. Y después todo lo que ha logrado, una institución que viene que hoy la gente que está trabajando en el fútbol formativo y todo lo tiene como casi dentro de las 3 o 4 mejores instituciones para ir a aprender, porque tienen un modelo, tienen una muy bien, forma, reconoce el laburo. Réditos ya en los últimos años. Y tiene también, ayer veía a Pellerano, a Chunque, bueno, ver a Matías Fernández, hay que mencionarlo también, chileno. También un chileno pero tiene en líneas ecuatorianas. Hace 5 o 6 años, tiene una base más o menos que no ha ido cambiando y que bueno, le permitió ayer, me parece que con mucho coraje, un equipo combativo, quizás no con tan buen juego por la cancha, y porque Flamengo por momentos lo metió en el primer tiempo. Yo le decía a Edson, el primer tiempo tuvo muchas ocasiones de gol Flamengo y no lo pudo destrabar hasta el último minuto de Joyan de Arrascaeta, que hizo ese gol, y al final después se estiró todo más y se terminó definiendo en penales. Edson. Bueno, se podría reconocer un poquito más. Sí, varias cosas. El fútbol ecuatoriano físicamente y futbolísticamente le compite a todos en Sudamérica hoy. Bien. Y en el Mundial también compitió. Bien, uno que reconoce. Ayer, más de lleno. Minutos del partido con una prestancia física, más allá de que estuvieran defendiendo, de que se reagruparan. Lo dijo Claudio Sepúlveda en este programa y lo hemos mencionado más de alguna vez con el Barça, que en Copa Libertadores, cuando te tienes que reagrupar, o en torneos internacionales, en este caso, cuando te tienes que reagrupar, hay que hacerlo y hay que saber hacerlo, y me parece que mostró oficio en ese sentido. Tal cual. Independiente del Hay Valle. que saber cuándo sí, cuándo no. Ya no es el mismo de la temporada pasada, de temporadas pasadas, pero lo de Independiente del Valle no es al azar. Termina siendo una constante, con jugadores que muestran jerarquía, con jugadores que, mira, uno hace una temporada o 2 temporadas miraba la plantilla Independiente del Valle y era más grande que la de los equipos chilenos.
Hoy en la tasación, que uno puede ver en este sitio Transfer Market, aparece 19,35 millones de euros y la de Colo-Colo 22,40, porque ya inclusive económicamente termina siendo más barata. ¿Y por qué termina siendo más barata? Porque muchos de los jugadores de ellos son formados claro. Son formados ahí, echan manos, no están contratando grandes figuras extranjeras, que tampoco es el caso ni la realidad del fútbol chileno, pero tienen más barato. La panacea, pues, se terminaron dando cuenta que formar terminaba siendo, y formar de calidad, pues, formar y tener un trabajo, tener un proceso formativo que le está dando resultados y competencias internacionales. Creo Muy que bien. eso es súper importante. Y respecto a Matías Fernández, apoyo mucho lo que dijo Vidal, a Matías Fernández, este lateral chileno que viene siendo titular, que segunda competencia internacional que termina ganando, es un jugador que responde y que responde. Creo que es muy ordenado para jugar. Tal vez ayer no se vio tanto explotada su faceta ofensiva como se ve explotada en otros partidos. Pero mira lo que voy a decir. Cuando hablamos de lateral derecho para la selección chilena, me parece que cuando se está hablando mucho de Guille Soto, Independiente del Valle es un mejor equipo que donde está jugando Guille Soto. Me parece que Matías Fernández juega en un mejor equipo y que compite más internacionalmente y que también hay que sopesarlo y empezarlo a poner ahí algunas fichitas como candidato. Bueno, encima encuentran un jugador para la selección, o sea, por más que sea todo bien. No se compara con el de Independiente del Valle, ni siquiera ahora en la historia, considerando las copas que ha ganado en el último tiempo. Bueno, hasta aquí ahora se ponen a hablar un poco de lo que es el Flamengo, de la rotación, de por qué perdió, en fin. Lo importante aquí es cómo hablan, ¿no?, de Independiente del Valle, se lo reconoce mucho y hacen mucho hincapié, sobre todo aquí, los periodistas y la prensa de Chile que estamos escuchando o que escuchamos de lo barato que es, ¿no? De que forman, de que realmente tienen una gran formación de jugadores y con eso les alcanza y les basta. Claramente que se avivaron de que gastan mucho menos y de que obviamente tienen para poder competir con eso y que no les hace falta más nada, y eso obviamente lo reconocen y me parece perfecto que lo hagan así y que obviamente elogien y puedan felicitar al campeón como es Independiente del Valle, reconociéndolo como un gran equipo como lo es y como lo ha dejado en demostración en estos últimos años. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Hasta aquí finalizamos con el video de la prensa chilena, obviamente elogiando a Independiente del Valle y obviamente analizando su victoria. Hasta aquí lo vamos a dejar, obviamente, y obviamente que valoramos la apreciación que hace la prensa chilena y cómo reconoce realmente el gran juego y obviamente la obtención de este hermoso título que ha tenido el Mata Gigantes. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden apoyar con un enorme like, dedito para arriba, hacen el breve clic y obviamente nos ayudan muchísimo. Comenten qué les pareció estas palabras de la prensa chilena, coinciden, no coinciden, qué para destacar, qué para poder refutar también. Es posible poder hacerlo. No se olviden de compartirlo, muy pero muy importante. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.